Cabe recordar que la tecnología, siendo inerte, está siendo usada en este tiempo de pandemia tanto para el bien como para el mal. Y en este caso ha comenzado a ofrecer un servicio que cumple con una necesidad que comparten miles de millones de usuarios en todo el mundo. Los desafíos futuristas a los que nos estamos enfrentando en este tiempo a nivel mundial con las famosas videovigilancia, el reconocimiento facial, el microchip, la geolocalización mediante el teléfono móvil, el despliegue de policías y militares y el bombardeo mediático en combinación con el miedo y las continuas llamadas de responsabilidad social, están consiguiendo algo muy llamativo: que los ciudadanos se recluyan en sus casas y sigan las directrices que se les está imponiendo. Como pocas veces en la historia, el Estado paraguayo hoy dispone de medios sin precedentes para controlar a la población, y estos medios han demostrado ser eficaces para frenar de alguna manera el avance de la propagación del virus. La pregunta que me hago es, ¿todo esto será circunstancial o va a ser algo que vino para quedarse y estar ya en medio nuestro? ¿Qué peligro representaría para servir a Dios y apacentar el rebaño todas estas cosas que tenemos por delante? Creo que en este tiempo, pastores, invertir en nosotros es una de las formas en que mejor invertiremos en nuestra congregación. Para que nuestro pastoreo sea eficiente y eficaz, debemos conocer la situación por la que atraviesan nuestras ovejas. ¿Qué es lo que están experimentando en este tiempo? ¿Cuáles son los mayores peligros que ellas están atravesando? ¿Y qué deberíamos ofrecer como solución? Espero, con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, poder responder a estas interrogantes. En primer lugar, hoy estamos experimentando y nuestras ovejas están experimentando un tsunami de informaciones. Un tsunami de informaciones. Y esta es una nueva pandemia. Remedios inefectivos e información falsa es la nueva pandemia en las redes sociales. La Organización Mundial de la Salud usa el término de la infodemia. Infodemia, que es un término acuñado y que hace referencia a la práctica de infundir pánico o promover conductas incorrectas desde la desinformación. El miedo generado a partir de las mentiras y la desinformación es un peligro. En tiempo de crisis puede convertirse en un arma altamente fulminante. La consultora Plataforma Global para Gestión de Redes Sociales informa que 5.190 millones en el mundo, 5.190 millones de personas en el mundo usan celulares, y el usuario promedio de este grupo pasa en este tiempo de pandemia como mínimo 6 horas y media al día en línea, más de 100 días en total, y también señala que más de la mitad, el 50,1% del total de este tipo, está online y se utiliza a través de los dispositivos móviles. Y son personas adultas, no estamos hablando de adolescentes ni tampoco de niños. Pero ¿qué es lo que causa toda esta situación? Las personas pueden sufrir a la exposición de esta desinformación, de esta infodemia, ansiedad, depresión, agobio, agotamiento emocional y sentirse hasta incapaces de hacer cosas importantes. En segundo lugar, puede afectar
los procesos decisorios, cuando se esperan respuestas inmediatas, pero no se asigna el tiempo suficiente para poder analizar a fondo los datos que estamos recibiendo. En pocas palabras, no hay ningún control de calidad. Otra de las situaciones que estamos experimentando y viviendo en este tiempo de pandemia es la crisis en la religión o crisis en la iglesia. El coronavirus ha sido particularmente duro con los ritos y las tradiciones de las iglesias. Por ejemplo, los estudios bíblicos, los sermones y algunas reuniones grupales se han trasladado a las plataformas como Zoom, Google y Facebook Live. Las iglesias del mundo experimentaron cambios que antes eran impensables. Los católicos no celebran Semana Santa. La famosa bendición Urbi et Orbi no se ha dado con la masiva concurrencia. Los musulmanes no fueron en masa a la Meca y los judíos tampoco en masa pudieron llegar al Muro de los Lamentos. Las alternativas para mantenerse cerca a lo espiritual pasan por estos días por el mundo digital. Nosotros, sin discutir y consensuar, hemos realizado Santa Cena online. Antes teníamos que tener un pastor ordenado para que viaje kilómetros para que pudiera celebrar la Santa Cena, sin ñañemonguetá, sin ningún tipo de consenso. Las iglesias han hecho Santa Cena online. Hasta presentación de niños estamos haciendo en este tiempo. Otra de las situaciones que me gustaría mencionar como peligro y como lo que estamos hoy experimentando durante la pandemia es lo que yo podría llamar cierto fetichismo evangélico. En el contexto religioso, el fetichismo es una forma religiosa consolidada en una serie de creencias primitivas de carácter espiritual en el que se le atribuyen a los objetos facultades y atributos sobrenaturales. Por ejemplo, según una publicación del New York Times sobre el coronavirus y religión, indica que varias religiones buscan remedios terrenales inspirados por poderes superiores. Voy a compartir algunos de estos puntos. Recientemente apareció en esa misma página también un video de activistas hindúes en India bebiendo orina de vaca para evitar el coronavirus. En el hospital del gobierno libanés, donde se trata a pacientes infectados, por ejemplo, una mujer llegó recientemente con una mezcla de agua bendita y tierra excavada del mausoleo de San Charbel, venerado por los cristianos libaneses. Se decía que algunos cristianos estaban tomando situaciones también y actos similares. Acá, a nivel país, tenemos que venga el coronavirus, tenemos suficiente hoja de mamón. Algunos inclusive han usado la Biblia contra el coronavirus o dormir con la Biblia para que pueda protegerlos. Algunos han pintado sus casas con la sangre de animales en señal de que estarían protegidos por el coronavirus. Otra de las situaciones que me preocupa y que estoy viendo en este tiempo es lo relacionado en cuanto a religión y política. La religión en algunos países ha capitalizado sin lugar a dudas espacios de poder en la política. Si miramos el voto evangélico, este sector se ha convertido en pieza clave y apetecible en los procesos electorales. Miremos tan solo a nuestro vecino en Brasil, Jair Bolsonaro, el plebiscito de 2016 en Colombia y el caso de Jimmy Morales en Guatemala. Miremos también en Santo Domingo y nuestro otro vecino, Bolivia, con una mujer presidente y evangélica. Todos estos están dando discursos religiosos altamente peligrosos o subjetivos. Bajo el título "Ni la fe se salva del contagio del coronavirus",
El Espectador, un diario online, publica un interesante artículo donde detalla cómo las autoridades usan en este tiempo de pandemia el nombre de Dios. Los gobernantes latinoamericanos también mencionan a Dios en sus mensajes a la población. En Guatemala, el gobierno llamó a un día de oración y ayuno, buscando así la ayuda de Dios. El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió protección a la patrona de ese país, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. En Costa Rica se pidió que la Virgen de los Ángeles fuera elevada en helicóptero para sobrevolar su territorio y así defenderlos del virus. En Bolivia, Yanine Áñez, quien llegó al poder, llamó a la unidad y oración el 22 de marzo. Aquí, a nivel país, sacerdotes sobrevolaron en helicópteros bendiciendo algunas ciudades. Pastores han estado reprendiendo, atando todo el tema del virus. Y con este contexto, ¿cómo cumplimos lo que el apóstol Pablo nos dice? Apacentad a estas ovejas que están escuchando a sus presidentes estar diciendo en cada momento: Dios nos cuidó, Dios nos salvó. No estoy criticando que usen el nombre de Dios. A quien critico es a quienes oyen y esperan que por decir eso automáticamente se va a solucionar. Porque un presidente pueda estar usando un discurso religioso, el virus va a frenar. Yo no estoy criticando, son libres de usar el nombre de Dios para ese tipo de cosas. Y felicito a aquellos que lo hacen desinteresadamente y con un genuino corazón. Lo que aquí me preocupa es las personas, o son las personas que automáticamente se dejan estar y dicen: no, ya el presidente lo dijo, y descansamos en él. En este contexto, como pastores, como siervos de Dios, ¿cómo podemos apacentar a la grey de Dios que experimenta estas cosas que he mencionado? Creo que uno de los puntos principales que necesitamos fortalecer es la firmeza que perdura, pastoreando en un contexto subjetivo y tecnológico. Firmeza que perdura, pastoreando en un contexto subjetivo y tecnológico. Si miramos la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, el verso 17 nos dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Lucas está hablando aquí, hizo llamar a los ancianos. Cuando Pablo habla en el verso 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Lucas dice anciano, Pablo dice obispos. Lucas les llamó presbíteros o ancianos, palabra tomada de la sinagoga judía, mientras que Pablo les llamaba episcopos, supervisores, guardianes, palabra tomada del contexto griego. Y luego dice que es el Espíritu Santo el que nos ha puesto por obispos para apacentar, poimanó, la iglesia del Señor. Una interesante descripción podría ser: anciano es quien es la persona. Obispo refleja lo que hace esa persona y pastor describe la actitud y el carácter de esa persona. Estos tres términos se aplican a una misma persona. Ahora, una interesante situación en la que nos expone en el versículo 28 Pablo. Y Pablo usa la expresión en cuanto a función, obispos, y en cuanto a la tarea, apacentar. Su idea, la idea del apóstol Pablo, al analizar las expresiones en el original, es que este obispo, anciano, pastor, sea el guardián, el apacentador y dirigente del rebaño.
podemos deducir entonces que la tarea es triple: conducir, alimentar y proteger. Y en este sentido su sistema fue tanto público como privado. Él conducía, alimentaba y protegía a nivel público como también privado. Hoy nosotros, teniendo este texto y el desafío que tenemos por delante, necesitamos pastores con visión y praxis futurista. Pastores con visión y praxis futurista. Siervos de Dios que preservan el pasado, pero que moldean el futuro. Son aquellos pastores que se anticipan a lo inesperado y se adaptan rápidamente a los cambios circunstanciales que estamos experimentando. Son los que manejan la tecnología y la usan sabiamente, sabiendo discernir si es una falsa o una real noticia o información. Son aquellos que en medio de este contexto se preguntan ¿qué y por qué? Antes de considerar cómo y cuándo y se envía nada más esa información. Son aquellos que se innovan e innovan constantemente tanto su persona como también su servicio. Son aquellos que desarrollan un liderazgo creativo. Es ingenio, es habilidad, pero también es mucho trabajo. Siervos de Dios, más tecnofílicos que tecnofóbicos. Siervos de Dios más amantes de la tecnología que aquellos que le temen, condenan y hasta reprenden a la tecnología. Y vuelvo a repetir esta frase: siervos de Dios más tecnofílicos que tecnofóbicos. El congregarnos será parte del 10% de nuestra membresía en los próximos 10 años. En segundo lugar, siervos de Dios que sepan guiar en tiempos de crisis e incertidumbre. En momentos de crisis, las personas siempre buscarán un liderazgo firme. La primera responsabilidad nuestra es, por sobre todas las cosas, mantener la calma, no estar siendo desahuciados y enviando videos de aquí para allá y creyendo todas las cosas que estamos recibiendo. El pánico, la desesperación limita la perspectiva, lo cual es fatal para poder guiar sabia y correctamente al rebaño. Un siervo sabio, basado en la palabra de Dios, le recordará siempre a las personas que Dios es quien tiene el control de cada situación y que no hay razón para la desesperación. Tenemos que saber siempre y transmitir nosotros eso, que Dios siempre tiene el control y nunca llega tarde. Las acciones de un líder son una declaración teológica. Pablo lo dice: como ustedes me vieron vivir y servir en medio de ustedes, imítenme. Ustedes pudieron ver las acciones de un líder, de un pastor, de un siervo, son una clara declaración teológica. Como siervos necesitamos tener una postura teológica casi acerca de todo y vivir de acuerdo a ella. Necesitamos procesar nuestros temores ante Dios, nuestras inseguridades, aquellas cosas que no llegamos a conocer, aquellas cosas que no podemos tener una postura definida, y dejar que nuestras acciones sean inspiradas por la fe, en primer lugar, guiadas por una teología bíblica sólida y analizada comunitariamente. Que la doctrina y no la enfermedad ni los decretos terrenales guíen la vida de nuestras iglesias. Pablo conducía a sus ovejas a la palabra,
siempre iban a la palabra y desde allí los pastoreaba. La salud de la iglesia, queridos pastores, es directamente proporcional a la salud de cada creyente. Si deseamos que nuestras iglesias estén sanas y crezcan, necesitamos trabajar en forma individual y llevarlos siempre a la palabra de Dios. Por eso, la tarea suprema en este tiempo, y espero que no solamente en este tiempo, sino que a partir de ahora nosotros tengamos muy presente de la eterna recompensa del discipulado. La eterna recompensa del discipulado. El discipulado ha sido sustituido en este tiempo por el fortalecimiento de la autoestima. Lo importante es cómo deben sentirse y no tanto con el compromiso de vivir a la luz de la palabra del Señor. Esta idea está fundamentada en el consumismo y en el engrandecimiento del materialismo. Nuestro sistema de enseñanza a veces se ha centrado en enseñar a creer en Jesús y a aceptarlo, pero nos hemos olvidado en hacer un fuerte hincapié en buscarlo constantemente. A veces queremos asegurarles el cielo, el plan de Dios para ellos, y que está solamente para salvarlos del infierno, y nos olvidamos del compromiso que tienen con Dios, con la palabra, con la iglesia y también con el mundo. Nuestro problema es que los creyentes a veces tienen una mente secular y una mente cristiana. Ese dualismo. Con la mente secular viven de lunes a sábado y con la mente cristiana vienen el domingo al culto para poder experimentar su fe en Dios y adorarlo. En la vida del discipulado de formación, el fruto es lo que debemos estar buscando, no tanto el conocimiento, no tanto la apariencia. A veces las apariencias pueden estar engañando. En mi casa, en Guarambaré, teníamos una linda planta de pomelo, vieja, raída, con pocas hojas, pero tenía unas 6 o 7 frutas de pomelo que eran sumamente dulces y espectaculares. Que esta metáfora nos ayude a entender lo que he compartido. En quinto lugar, necesitamos fortalecer este aspecto del discipulado, la eterna recompensa del discipulado. Un fuerte y sistemático discipulado basado en el costo de la gracia. Basado en el costo de la gracia. Esta frase corresponde a Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán, quien decía que no debemos intentar entrar al cielo en forma barata, que la gracia de Dios debería costarnos todo lo que tenemos. La gracia de Dios, según Bonhoeffer, es costosa porque le costó a su Hijo su sacrificio, su muerte, y a nosotros nos debería costar todo, inclusive hasta nuestro martirio. Aceptar esta invitación, aceptar la invitación de Cristo para este teólogo, es dejarnos encontrar por Él, pero también es una invitación a venir y morir. Y ese es el costo, ese es el énfasis del discipulado al que debemos llevar a nuestra congregación. Esa gracia barata, ese discipulado superficial, es el asesino silencioso de nuestras iglesias. Y necesitamos levantarnos porque aparte de crear una fe profunda en la vida de nuestros hermanos, en la grey que tenemos, en las ovejas que tenemos, vamos a poder también ayudarles a que no sean presa fácil de los lobos rapaces que también habla el apóstol Pablo en Hechos. Hermanos, Dios nos ayude a ser siervos de Dios
que se cuiden en este tiempo, que apunten y busquen por sobre todas las cosas a poder ser siervos de Dios, que trabajan con esa firmeza, pastoreando en un contexto muy subjetivo y tecnológico. Siervos de Dios que tienen una visión y praxis futurista. Siervos de Dios que sepan y tengan la capacidad y la gracia de Dios para guiar en tiempos de crisis e incertidumbre. Y apostar en este tiempo de pandemia y post-pandemia a la eterna recompensa del discipulado, con un fuerte énfasis en que el discipulado no es gracia barata, sino que es un costo alto, es un compromiso tan grande y tan fuerte, porque así evitaremos la muerte silenciosa de nuestras iglesias con esa clase de discipulado superficial y barato que en este tiempo estamos experimentando, y apostar a esa gracia costosa, compromiso, hacer morir el yo realmente, venir a los pies de Cristo, decirle quiero seguirte y seguirle a pesar de todo. Que Dios nos ayude en este tiempo. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad y bondad. Ruego por cada uno de nuestros pastores que puedas estar visitándonos, ayudándonos a ser pastores conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón. Guarda nuestras vidas, guarda nuestras familias, guarda nuestra congregación y ayúdanos a que en este tiempo único y especial podamos cuidar nosotros como siervos de Dios cómo estamos viviendo y lo que estamos enseñando. Ayúdanos a fundamentarnos en la palabra. Ayúdanos a ser sabios en toda esta situación, a que podamos valorar la tecnología, hacer buen uso de ella. Pero por sobre todo, no olvidarnos de que somos esclavos de la palabra, esclavos del Espíritu Santo, y que sean estos los que guíen nuestra vida y nuestro ministerio en todo momento. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén.